Este, Muy bien, ya estamos aquí esperando a Adrián Dargelos. Hola Adrián, ¿ya andas por ahí? Todavía no. Aquí, no, pero sí, ya me dice que ya está aquí. Ya estoy viendo aquí a Adrián, nada más no tiene su cámara prendida. Dice que el audio todavía se está conectando. Ah, muy bien. Sí, porque veo que su cámara ya está, o sea, todavía no está conectada, pero ya está ahí. Entonces esperemos un momento para platicar con Adrián, a ver cómo ve la vida, ¿no? Hace un rato que no platicamos en público. He tenido oportunidad de verlo en 2 ocasiones, en Monterrey ambas. No lo vi ni en Guadalajara ni en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues eso, yo siempre estoy bien, pero más aún de poder platicar contigo. Ahí acomodándome. No sé si me verás, no tengo idea, porque no soy experto en Zoom. No, Quizás sea la primera vez que lo hago. no te veo. Tendrías que apretar como una camarita para poder verte. Pero no importa, si no quieres que te vea, no pasa absolutamente nada. No tengo idea cómo es. Espera que ahí está. Ahí te veo. Ahí está. No tengo idea cómo es. No hice Zoom. Por suerte no tuve que hacer Zoom nunca durante la pandemia ni nada. O sea, tú nunca donde sí teníamos que estar en comunicación a otras partes decir, los burócratas del mundo. amor para ver a sus parejas lo hacían. Sí, pero yo no era burócrata del amor, yo era burócrata de oficina, en donde era un poco más complicado, y ni siquiera, porque yo sí tenía que ir a mi oficina por las labores que manejo, ya lo sabes, ¿no? Pero, sí, bueno, porque los medios no paraban. Los medios no pararon. No paras como medio, y además tenías que ver un montón de cosas. ¿Cómo ves los cambios en el mundo? A ver, no, voy a dejar eso para después, mejor hablemos de arte. Platícame un poco de cómo, ¿en qué trinchera te metiste para hacer trinchera? No, yo había usado desde joven que la música, para mí, la música, la cultura rock había sido una trinchera desde donde, en la adolescencia, desde donde por lo menos reunir fuerzas y plantearle al mundo, bueno, como si fuese tu lucha, porque pensaba, yo me imaginaba cuando era chico que vivías en casa de tus padres y que, bueno, en el caso mío yo fui a colegios internados, así que toda esa gama de no tener un lugar desde donde poder, no tener un lugar propio desde donde avanzar hacia el mundo con tus propias expectativas y tus propias ilusiones. Y la música me daba un lugar desde donde autolanzarme, desde donde protegerme, desde donde también repararme. Entonces la música había sido, y la cultura rock habían sido, la literatura también, una forma de trinchera incorpórea, ¿no? Porque como no existía un lugar propio, yo vivía siempre en casas o dependencias de gente o de otras personas que no eran míos, la música lo fue. Después cuando salió Discutible, Discutible, yo creo que se anticipa un poco, se anticipa también en algún punto. Viste, ¿te acordás que yo entendía que la pregunta no era un tema muy radiable, pero sin embargo era el mejor tema del disco? Y todo eso era a propósito. No era que yo no sabía, mientras lo estaba componiendo, que el tema tenía una longitud, una distancia entre las melodías, todo lo que hacía que no fuese una canción pop por excelencia, ¿no? Sino que se peleaba con eso y que la volvían pop, pero como vertía a la vez de una manera tan clara, una idea tan potente, tenía que ser la canción que mostrase el disco en ese caso. Y en Discutible, yo lo que empiezo a ver son yo y Babasónicos, toda la derivada de la música popular, hacia dónde marchaba, cómo se quedaba sin aliento, mucha de ella, cómo eso era usado a través de contenidos y medios hegemónicos y para rellenar otra clase de operaciones y noticias,
y cómo todo le servía a un sistema donde los músicos, la música en general era bufón de la corte, ya no tenía gran impacto, no tenía gran impacto en la cultura porque los algoritmos habían determinado tendencias. Inclusive es muy lindo sobre los algoritmos porque estuve en conversaciones con mega CEOs de las empresas estas que establecen los algoritmos y se automienten. Así que me gusta tanto decir, yo ya los escuchaba y sabía que se automentían, que leen mal los algoritmos para que les guste. Entonces, todo eso me lo confirma, pero todo eso lo veo antes, ¿no? Lo veo como que, por ejemplo, la música popular estaba determinada un 90% por infantil. Era por gente, por chicos entre 5 años y quizás 10 o 12 que pueden tener la libertad de ejecutar una canción unas 50, 60 veces por día. Porque uno cuando ya es más grande es lo mismo, no se come todos los chocolates en un día. Pero los niños no tienen ese filtro, van al placer directo. Eso determinaba después un número contra otra canción que quizás podía ser viste, más determinante o mejor, pero ahí me di cuenta que había un porcentaje de música que son un porcentaje de público que es el que escucha música, que es el que a mí me interesa, y otro porcentaje que utilizaba la música como no sé, como lo más común de la vida actual, ¿no? Que puede ser escucharla 60 veces, y eso determinaban el rumbo de las cosas ante los ejecutivos de las compañías discográficas, los medios, todo eso. Bueno, entonces, que había una derivada entre los algoritmos y el empuje de la música popular y la música que realmente traccionaba voluntades, que es la música que la gente escucha. Ese pedazo ese porcentaje que es mínimo, era el mismo porcentaje que existía cuando yo empecé a escuchar. Quizás haya crecido de 3 a 7%, pero son los que escuchan música, los que van a ver recitales, los que se compran la memorabilia de la música, los que viven inmersos en esa cultura. Si bien esos provocan una voluntad de compra de tickets, los otros no. Pero los otros determinan condiciones del mercado para la industria y todo eso. Discutible lo entiende muy bien eso. Y Discutible a la vez empieza a proponer determinadas formas de música para decirle a ese porcentaje muy grande de escucha de música, no me escuchen más. En algún punto. Entonces, cuando nos cae la pandemia, que estábamos acá en el DF, en el Vive Latino, ¿no? Nosotros nos costó incluso volver, porque nosotros teníamos más shows acá en México y en algún punto, yo creo que mi manager, yo lo vi venir porque yo estaba desde unos días antes por la gira de Soda en México. Él cree que esto no se iba a desencadenar de esta manera. Y bueno, se desencadenó y no podíamos ni volver nosotros, imagínate. La responsabilidad somos mucha gente en gira, con gente que tiene familias. Argentina, cuando cierra los aeropuertos, también cierra durante los primeros, yo te diría que cierra como 2 o 3 meses las rutas, no hay movimientos. El lockdown, el cierre es más absoluto que en otros países, pero mucho más absoluto, no te puedo decir cuán, pero sí, no había nada, ¿no? Se corta todo durante muchos días hasta que después empiezan a permitir determinado tipo de movimientos. Entonces, para nosotros inclusive llegar a Argentina era difícil porque no nos podíamos ni trasladar entre el aeropuerto y las casas y las propiedades individuales. Bueno, cosas que después lo pudimos ir solucionando, pero ahí al llegar yo tampoco prevía que iba a ser un aislamiento tan grande. Empiezo a tener algunas certezas de lo que me empieza a dar el mundo que yo preveía de Discutible. Y ahí comienza la composición de Trinchera. Pero la composición de Trinchera a la vez
estructuralmente y técnicamente, ya con ciertos avisoramientos que yo había tenido indiscutible, pero que no los pude explayar. Por ejemplo, que yo ya no escribo más canciones siglo XX, ya trato de que todas las canciones sean más del siglo XXI. En cuanto a la estructura armónica, a muchos detalles que no los explico porque pertenecen a la microscopia, a la parte más pequeña de la estructura de la canción y de la forma armónica de la canción. Pero bueno, trato de generar que todas las composiciones tengan un mismo carisma para enfrentarse contra la composición del siglo XX y sean composiciones del siglo XXI. A partir de ahí, yo empiezo como un ejercicio de eso, porque tenía mucho tiempo de soledad, y bueno, y logro establecer durante todo ese año, porque yo creo que no nos vemos más con los músicos hasta diciembre, hasta el último día de diciembre. Creo que nos volvemos a ver el 28 y el 29 de diciembre, donde en el estudio establecemos como unas bases, porque nosotros tuvimos otra chico. Entonces establecemos como un sistema también de cuidado hacia la gente que trabaja y de todo, y de hacer como una burbuja sanitaria en el estudio para que podamos ir y venir sin contagiarnos, y bueno, y atravesamos todo ese periodo sin contagio, ¿no? Que fue hasta marzo del 21, donde empezamos donde ya teníamos las bases de las canciones que íbamos a trabajar. Después de eso, conseguir una de las grandes aspiraciones del disco era que no solo tener la estructura y la forma de la canción muy modernizada, sino que también que tengan unicidad con la forma estética. Que básicamente que el concepto de la producción venga muy a la mano de la forma compositiva. Y bueno, eso es lo que después se ve en el resultado, pero todo eso nos costó mucho porque había que, para hacer un disco en nuestra manera, ¿no? Novedoso, moderno, y que discuta la historia de Babasónicos, había que ya tratar de no pensar como banda, sino pensar como una idea, como una forma estética, y seguir como si fuese un dogma la forma estética. Todo eso, y también ser consciente de que el mundo había cambiado, que lo tenía que contener la lírica de las canciones, determinaban un resultado que nos era difícil de ver, pero que empezábamos a mezclar todos esos elementos como si fuese un juego de química, ¿viste? A combinar algo que sabíamos que en la maduración y en el tiempo y en el detalle lo íbamos a lograr. Y a partir de ahí surge Trinchera, a partir de muchísimas horas de trabajo. La verdad que es el disco que más tiempo nos costó de todos. Pero bueno, también es el disco que más lejos llegamos en cuanto a la forma y a la composición y a un montón de otras cosas. Eso te lo apuesto. Ya no sé si podemos hacer otro igual como ese disco. Pero fíjate que lo interesante de todo lo que estás diciendo, y pensaba yo en paralelismos artísticos, es como, por ejemplo, cuando los pintores pasaron del realismo al impresionismo o al cubismo, o sea, buscar cómo poderte adaptar ante las situaciones, tanto de lo que está pasando en la sociedad. Ya no podías hacer pinturas porque al final de cuentas ya existía la fotografía y tenías que crear una cosa radicalmente distinta. Sí, cuando muere el hiperrealismo se tienen que plantear otra cosa. Yo siento eso, siento que la cantidad de música, el uso que tiene la música, que ha crecido tanto, la cantidad, los patrones de elección, las voluntades de la industria musical, todo eso ya pasa por arriba al músico que viene de a pie con una idea, a la cultura rock, que es mucho más autogestionada, ¿no? O también, como vos decís.
Pero fíjate, Adrián, estoy de acuerdo contigo, pero también están como que todas las personas que hay alrededor. Tú lo acabas de decir, si el propio Elon Musk se estaba quejando que el algoritmo es malo, o sea, en sus mensajes de ayer y antier estaba diciendo, se dan cuenta que el algoritmo los está manipulando y lo está diciendo el que quiere comprar Twitter, pues y apenas se dio cuenta, ¿cómo crees que puede también reaccionar la mayoría de la población que no se percata que la canción que está de moda o que es el éxito, en realidad es una manipulación, como bien dices tú, como había anteriormente en la radio con la payola, o que había en MTV, o que había en otros tiempos, y que una y otra vez el músico de rock o el músico de vanguardia tiene que romper ese tipo de barreras para decir, hey, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo auténtico y honesto. Sí, mirá, siempre hubo manipulación en la industria de la música, siempre hubo. Lo que pasa es que se podía manipular hasta un punto en los medios, y cuando eso no obtenía reflejo de voluntad de compra, o como nosotros lo decíamos, se veía en la calle, la gente la cantaba, la hacía chiste y la apropiaba, porque básicamente, no sé, yo me he dado cuenta que mis canciones habían trascendido, eran hit porque, no sé, a veces salía por la calle, iba a comprar frutas y escuchaba a señores de edad, viste, rumiando mis canciones, y decían, mirá, ni saben quién soy y ya está en boca de ellos la canción. Esas cosas son las que cuando la música trasciende. Entonces yo me planteaba eso, que vos no podés hacer una música que conforme a los demás y la repita, pero sí podés hacer algo que aspira a la trascendencia. Entonces los músicos deberían plantearse una música trascendente, que pueda resistir el embiste enorme del tiempo comercial, de use o descarte ahora. Entonces, sí, para mí fue muy complejo, porque tuve que generar una música y pensar siempre en que la música debía durar el embiste de la actualidad, ¿no? Y quizás no lo hace. Yo estoy apostando a que Trinchera contiene trascendencia, pero eso lo vamos a ver, eso nos lo va a decir el tiempo. Es decir, yo espero tener escuchas más largas que escuchas inmediatas. No sé, mirá, es que tampoco existe la inocencia en la industria de la música. Si vas a hacer música popular y sos una persona que tiene que combatir la industria, tomarse aviones, tener relaciones con los medios, todo, no seas inocente, porque te va a comer, te va a usar, y vas a hacer solamente, y vas a hacer solo un contenido más de la época, ¿viste? Vas a ser como el decorado, como es un florero que después mueren las flores que tienen adentro. Pero no hay una constante, ya no hay una tendencia en estos momentos en la industria de la música que quiere eso. O te escuchaba, decía, pues ¿cuántos no están pensando en que quieren hacer canciones de minuto y medio para que se escuchen en TikTok, por ejemplo, nada más, y con eso volverse exitosos, y que su trascendencia sea fugaz como la tendencia que puede haber de Reels de Instagram? Sí, pero lo que pasa es que es triste la trascendencia fugaz, a no ser que después se convierta, no sé, en un yogi. ¿Qué querría? Si todos, el problema de la música es que la música uno la abraza para continuar en el tiempo, porque la música en el tiempo gana expertise. Cada vez uno es mejor músico. Primero cuando uno sueña con ser músico, ¿no debería abrazar la música y morir con ella? ¿No Sí, claro. usarla como Sex Pistol, que le duró 1 año y medio? No sé, Sid Vicious no fue músico más de 1 año y medio, suponete. Entonces, si uno la quiere abrazar y no la abraza porque es un negocio que quiere ganar dinero, para eso que invente, no sé, una aplicación y gane dinero, no, ya está. O básicamente que estudie economía y que vea que trabajando no se hace dinero, no sé. Supongo que uno hace música porque la música le da una ruptura con la linealidad del tiempo real. Entonces puede fluir en una especie de tiempo paralelo, de conciencia, de plenitud distinta. Entonces, para eso uno hace música. Después se la tiene que ingeniar para estar durante todo ese tiempo abrazado a la música, para que todo eso
se desarrolle, uno tiene que lograr cada vez más expertise y más, vertir más inteligencia en esa simpleza que tiene la música. No todos lo entienden así, y hay otros, como decís vos, que, bueno, buscan en la música un éxito inmediato. Yo desconfío eso, porque yo lo que he observado es que la sobreexposición en la música te determina una salida rápida de la música. Pero bueno, vos viste que decías recién canciones de 1 minuto y medio. Si las canciones de 1 minuto y medio lo podrían contar todo, sería genial. ¿Sabés que hubo un disco en el año, yo creo que fue 80, 79, que se llama, de los Resident, de un grupo muy alternativo, del sello Ralph, americano, que no mostraban la cara? Todavía existen, creo que murió uno de ellos, y se llamaban los Resident, The Resident. Los Resident sacaron un disco que se llama Commercial Album, porque claro, las canciones de ellos eran todas experimentales, no tenían nada comercial, pero hicieron un disco de como 20 canciones de 1 minuto por lado. Igual no era comercial, parecían jingles malos. A mí me gustó igual el disco, pero bueno, ellos ya sabían que la música debe, como paradoja de la música comercial, debería durar menos. O los Ramones en su caso, ¿no? Que también las canciones de los Ramones eran de máximo 2 minutos y medio, y que tenían, como bien dices tú, empaquetaban claro, pero toda bueno, la idea. las canciones de 2 minutos eran estructuras de los Beach Boys a mucha velocidad, no estaba mal. Cuando las tocaban en vivo eran aún más cortas. Si vos lo vi a veces en vivo, los Ramones, las hacían más cortas, a ellos les duraba menos, porque las tocaban a tanta velocidad que les duraba menos. Pero bueno, pero se murieron tocando música ellos, ¿viste? Y fue una banda que los Ramones al final tuvo muchas victorias en cuanto a cómo penetró en la cultura, cómo lo logró. Ellos quizás no pudieron en la vida disfrutar todas las victorias que obtuvieron con el tiempo. Las victorias son que ahora chicos de 10 años conozcan el nombre, ¿viste? Los padres le compren a los bebés remeras de Ramones, interitos de Ramones. Mira, es una victoria porque no era algo que en el 77 pensabas que iba a suceder. Al contrario, era algo que lo habían hecho para aberrar a los padres que tenían bebés. Adrián, hablabas de la simpleza de la música, y a mí me queda muy claro algo escuchándote desde hace mucho tiempo. Tu música, la música de los Babasónicos, es todo menos simple. O sea, puede tener efectivamente esta parte en donde se puede volver un estribillo pegajoso y que puede pegarse a multitudes o a nichos, pero la creación de esas canciones tiene de simple lo que yo de alfarero húngaro, es decir, nada. Sí, pero yo te concedo que viene de masticar concepto, pensamiento y experimentación en el swing. Así es el laboratorio, pero el resultado, es decir, tiene tanto pulido, en vez de yo hacer una alfarería barroca húngara, yo trato de hacer una vasija sin ninguna clase de toda pulida, sin desperfectos, sin arabescos, que no te toda lisa. La música, y que lo demuestra Trinchera, tiene un montón de pulido, un montón de trabajo para sacarle todo eso complejo. Y en el resultado en el resultado están las canciones. Mirá, Bye Bye no me parece una canción a la larga compleja, que sería lo opuesto a simple. Es una canción simple. Es la única, por lo menos, inclusive la única que logro tener un poco más de humor en el disco, porque todas las demás son un poco más, yo qué sé, un poco más oscuras. Pero bueno, mirá, la canción más compleja de esto sí es La Izquierda de la Noche, que realmente está con la forma de la construcción, cómo se plantean los ritmos, la armonía, todo está muy equilibrado y muy pensado. Pero creo que el resultado es algo simple. Dices que Lo entiendo, o al menos aspiro así, que es decir, voy más hacia
alejarnos siempre de, mirá, el disco logra alejarse de lo barroco. Fíjate que son ideas muy simples que duran casi todo, son monoideas que están en una célula muy cerrada y que duran poco tiempo. La verdad que yo estoy fascinado con la idea esa, aunque ya mi cabeza se empieza a llenar de nuevas ideas. Es que voy a eso también. O sea, a ver, voy dos cosas. Uno, a ver, yo no veo que La Izquierda de la Noche sea una canción oscura. Si tú me lo preguntas y tuviéramos que emularlo en algo, podría ser como la noche del domingo pasado, con este eclipse de luna roja, ¿no? En donde con un cielo despejado es un espectáculo extraordinario. Pero me queda muy claro que tú ya estás en este proceso de promoción y gira el disco de Trinchera, pero te Y de estás saliendo de la promoción he trinchera hecho para irte a poca. otra cosa. Yo personalmente promoción he hecho poca, sabés, supongo. Creo que ya la música se muestra sola, y bueno, La Izquierda de la Noche tampoco es no son temas que surjan fácil, que tengan también esa... a mí me encantó la idea de establecer una complicidad, y más en el mundo donde de imaginármela en el mundo donde todos mis amigos habían perdido el trabajo, no tenían ni qué comer, ¿no? En esa época. Pensar que noche, si bien no ensayo de noche, digo sí, las representaciones de la música, y la música penetra mejor en el oyente cuando no está el sol. No sé, ¿sabes por qué debe ser? Se me ocurre ahora, ¿no? Porque es atávico que nos reunamos alrededor de la fogata a golpear los troncos para entrar en un pequeño trance antes del sueño y apartarte de los miedos de que te coma un jaguar, que te pique una serpiente, y poder dormir, entregarte a la indefensión que el sueño provocaba cuando eras una tribu recolectora. Entonces, como la música proviene de ahí, es un motivo de reunión y trance, donde le pedimos a los dioses que protegen la noche, que nos protejan, básicamente, durante eso. Y yo creo que por eso siempre es mejor viste, en los festivales nunca me gusta tocar de día, porque me gusta más la noche, cuando vienen las luces, el impacto que tiene la música después de la caída del sol. Y bueno, La Izquierda de la Noche habla no solo de todos los músicos y de todo pensá que por cada uno que ves en el escenario hay como 3 o 4 atrás o más, porque los que trabajan en todos los aspectos de un show, pero también todos los que trabajaban en las discotecas, los restaurantes, todo el mundo que trabaja de noche. Inclusive los únicos que tuvieron trabajo son los que hacen los programas de radio de noche, esos que son solamente para la noche, que vos lo sabés que de día no podrían funcionar. Que es que creo que tú no lo sabes, que sí, yo me dedico a hacer mucho radio de día, pero mi programa más antiguo es un programa que hago los sábados en la madrugada, que estoy entre la medianoche y las 3, 4 de la mañana poniendo música. Ese fue el que hiciste desde más joven y el que te formó. Así es, más o menos, exactamente. Es que, ¿sabés que yo también cuando era lo que yo soñaba cuando era chico, tener un programa de radio que solo lo escuchen los que estaban despiertos a esa hora de la noche? ¿No? Porque me parecía que era la audiencia más misteriosa y más empática. ¿Y por qué nunca lo hiciste? Ay, no lo sé, pero intenté porque bueno, vos pensás que cuando yo nací no existían las FM. Las FM son un invento del 70. Y cuando se liberan las patentes de las FMs en Argentina, que son a principios de la década del 80, surgen un montón de radios piratas en el conurbano de Buenos Aires, que es como si fuese el Estado de México. Y yo intenté conseguir a los que estaban, había siempre 2 o 3 por cada localidad del conurbano, y he ido, pero no sé, quizás no les daba
¿qué te puedo decir? Yo parecería no ser una persona tan confiable. O no sé si confiable es la palabra, o algo que yo, yo pretendía ser como una especie de programador de música nocturna. Me fascinaba, inclusive me fascinaban las películas que trataban de eso. Viste, como, ¿vos te acordás que en Inglaterra también surge las radios piratas que se mandaban desde barcos a Londres? Radio Caroline, por ejemplo. Por ejemplo, y bueno, yo estaba fascinado con toda esa idea de las radios, en el comienzo de la FM, de las radios piratas. Después fueron legalizadas, después hubo una normativa de los países que las limitaron, las prohibieron y las persiguieron. Porque bueno, es como el espacio aéreo, los países se dieron cuenta que eso había que legislarlo, pero durante la época que pasó, no, bueno, era una alternativa. No había tanta música en la radio en la época de las AM, había otra clase de diversión, ¿no? No, yo creo que hasta la fecha pasa algo así, ¿no? Siempre los gobiernos van a querer limitar o regular la libertad, y lo que sucedía en esas estaciones piratas era la enorme libertad, no solo de programática, porque obviamente había acuerdos entre las disqueras y las estaciones de AM o FM oficiales, sino también la libertad discursiva, ¿no? Lo que decían los locutores, los famosos DJs, que podrían ser temas que no le gustara a la autoridad o a los dueños de las estaciones. Sí, y eso debería seguir siendo, eso debería seguir existiendo, porque aunque estén equivocados, todos tendrían que, hay que básicamente, debería tener líneas editoriales contrarias a la hegemonía. Debería haber medios que la sostienen de alguna manera. Igual, viste, es raro, no se ve tanto acá en México porque no está tan invadida de opinión política todavía los medios, como acá hay otra clase se vierte desde otra forma la opinión, pero Argentina está muy radicalizada. Los medios ya ni la más destructiva de todas en una de las tendencias más populares, como si agarrases ideas de ideas extremas de violencia extrema, pero son de violencia extrema de derecha, no usan de violencia extrema izquierda en Argentina, están usando eso. Si bien los medios tienen una idea política y la expresan abiertamente, en vez creen que no, como sensacionalismo, utilizan las ideas de extrema derecha y las vierten permanentemente, y están convirtiendo gente muy radicalizada en mega populares. Se les va a tornar en algún momento en contra, porque si esas ideas llegan a obtener un reflejo mayoritario en las urnas, no sé decir, no creo que, porque proponen ideas tan fuera de escala que no pueden llevarse a cabo, porque en el plan de llevarse a cabo, para tener esas ideas tan radicales de ultraderecha necesitan como 10 años de implemento, y eso mataría al 50% de la población. Son cosas que no sé si la gente va y las dice en la televisión porque está bien, porque hay mucho, también le abrieron la puerta en los medios a mucho material psiquiátrico. Claro, que como se siente libre de ir antes por lo menos eso le quedaba a los profetas del rock, a la gente más loca, que sabía que podía vertir ideas, pero no llevarlas. Tampoco eran ideas de extrema derecha, ¿viste? Tan radicalizadas en la... contra los inmigrantes, contra la propiedad privada. No es en sí contra la propiedad, es contra el Estado. Mira, yo pensé que estoy formado en un anarquismo social y antisistémico. Pero comprendo que de un día para otro no puedes sacarle la silla a todos, porque se van a caer. Que todo debería, que si las cosas
deberían, que nosotros deberíamos. La globalización nos hace perder a los países que estamos fuera del juego determinado de los que proponen el juego de la globalización. Por ejemplo, a casi todo Sudamérica, te lo digo, nos hace perder. Porque nos determinan los precios de lo que exportamos, quiénes nos compran, nos determinan todo, nos ponen el precio internacional y la gente, el mercado interno no, se queda sin posibilidad de acceso. Si vos, cada país debería pensar cuáles son sus condiciones para poder ingresar en la modernidad, protegiendo su sistema y entregando lo que le conviene. Es algo simple. Eso es muy difícil, seguir tus propias reglas, porque te las imponen. Más cuando te endeudan, te endeudan para exigirte, o te vende armas la OTAN para endeudarte, para terminar exigiéndote determinadas cosas. Entre el FMI y la OTAN son los dos brazos de distinto tipo de violencia que condicionan a los países de gama media, que tienen recursos para existir, pero que no determinan el flujo de la existencia. Pero, entonces, todo eso es un panorama político muy complejo, el que si nosotros no tenemos ideas, valores que serían, nosotros sabemos que tenemos esto para exportar, estos recursos, ¿qué podemos hacer? Si no tendríamos una forma de organización interna, esta forma de organización interna que deje a toda la población en la mesa, que deje solo a los que pueden. Contener a todo esto. Estas ideas son difíciles de darse. Pero fíjate lo que estás diciendo, Adrián. Y si se quisiesen dar termino la idea, y si se quisiesen dar, va a llevar un tiempo para que se den, pero son muy difíciles de implementar porque no las dejan implementarlas. Y eso agrégale efectivamente que al no implementarlas se va estirando aún más los extremos. Entonces tienes la extrema izquierda, que por un lado quiere efectivamente la abolición de esto, y la extrema derecha, que lucha cada vez más para que no quede. Sí. Y con sus voceros, que hay que decirlo, se van replicando o se van copiando, así como tú me estás diciendo de los medios argentinos, pues ahí están los medios norteamericanos o los ingleses o los propios mexicanos. Obvio. Ahí tienes a Tucker Carlson, por ejemplo, que ya tiene a sus propias réplicas en cualquiera de los regímenes o de cualquiera de los países. Sí. Varios medios norteamericanos vierten ideas sobre la política argentina permanente y son activos en los medios de comunicación. Pero no solo, ¿sabes lo que veo? Que cuando se habla de extrema izquierda, la extrema izquierda tiene muy poca adhesión. La usan solo como némesis, pero nunca logra más que llegar al 5% de las votaciones en las urnas. La usan como, viste, viene el terror. Yo tampoco, es decir, a veces es anacrónica también la extrema izquierda, sin decirte que es aberrante la extrema derecha, porque la extrema derecha no prevé algo que no lo prevé, es consciente de que tiene que aniquilar un montón de personas. Es más perversa. La otra no, la otra tiene la imaginación de que puede incluir a todos en una reforma. Entonces hay una que de per se ya es aberrante. Esta clase de polarización no tiene tanto... es decir, está empujada, pero no se sabe qué es eso. Yo cuando hablo de algo antisistémico, y bueno, deberíamos reformular todo y hacerlo cada país a medida de lo que quiere. Pero fíjate, inclusive no sirve también la idea del Estado-nación gigante, todo eso. Mira, yo estoy muy decepcionado con haberme dado cuenta que estas formas de Estado-nación provienen recién de 1870 y se cristalizan anteriores a la Primera Guerra, en 1913. Antes
los gobiernos dependían de otras ideas que eran más localistas, bioregionales, y tenían otra forma. No digo que antes de eso era mejor, porque veníamos primero del feudalismo, pasabas a la revolución industrial y pasabas a la creación del capitalismo, pero la idea de falsa, de considerarnos patria y darnos esa épica que está en la bandera, el mito de la creación de tu patria y sentirte orgulloso de eso. Toda esa idea confusa, yo no sé si está tan buena, la verdad. Mira, Adrián, escuchando. Creo que nos llevó a todas las guerras que hubo en el siglo XX y nos lleva a creer que no sé, que el mexicano es distinto al guatemalteco o el argentino al uruguayo. No sé, quizás seamos todo lo mismo. Y lo que nos dividen son pequeñas formas de administración más o menos efectivas sobre los recursos que cada uno tiene y más despiadadas sobre lo demás. Pero los que habitaban la tierra antes, que son los dueños originales, tenían otra forma de pensar. Habría que replantear casi todo. Por eso te digo, lo que yo pienso no está cristalizado en los medios, un discurso antisistémico que provoque una idea nueva. Eso yo no lo veo reflejado en ningún lado. No, que es extrema derecha, que es la que quiere que regrese a todo como estaba anteriormente, ¿no? Y tiene muchos seguidores porque la gente le da miedo experimentar algo distinto. Y es normal, ¿no? Si tú tienes cierta zona de confort, dices, no quiero perder lo que tengo, y entonces quieres quedarte como con tu cotito de casa, coche, familia y vacaciones una vez al año. Mientras que la extrema izquierda dice, cambiemos todo para ser más incluyentes, y ahí sí te da mucho miedo perder absolutamente todo lo que tienes alrededor. Sí, yo qué sé. Habría que ver. Mira, el problema es que no es. La extrema derecha no se está oponiendo a la extrema izquierda, está oponiéndose a toda razón fundamental de los derechos humanos, quizás. Por supuesto, ¿entendés? sí. Claro. Y la extrema izquierda es anacrónica. Entonces lo que debería surgir son nuevas discusiones. Y eso es lo que me decepciona más. Es que no hay una nueva discusión. Que probablemente tienda todo a la xenofobia, a la militarización y a la fuerza, porque siempre terminan ganando los que más tienen en los últimos 200, 300 años de la historia. Adrián, casi tenemos que terminar porque los Zooms, tú no lo sabes, duran 40 minutos, entonces esto seguramente va... No me pasaron volando, yo creía que era una conversación. Siempre es un placer, Gonzalo. No, aguanta, tenemos nada más para terminar. Dos cosas rápidas. Una, la próxima vez que vengas, vamos a hacer el programa nocturno tú y yo. O te dejo el programa para que lo hagas. Deberías de hacer algo así. Debería, lo que pasa que cada vez me despierto más temprano, porque es la hora que puedo leer en la mañana. A veces, ¿sabes por qué? Porque a la mañana veo más. La luz es mejor, tiene mejor calidad para leer. Y a la tarde la ansiedad y el mundo no sé, me tira a otro lado, a escuchar más música. Entonces, bueno, pero no importa, vemos cómo lo podamos hacer. Por otro lado, también me sorprendí que con tan poca promoción nos haya ido bien tan bien en el auditorio y en toda la gira de México. Promoción en cuanto a que, bueno, viste como eso de Ocesa, solo te anuncia los shows y después que se las arregle el mundo para llenarlos. Eso tenemos que cambiarlo y es algo que tú y yo tenemos que platicar en persona. Porque creo que una banda como Babasónicos necesita no solo toda la promoción, que no la necesita como tal. Yo creo que se le tiene que dar el lugar que tiene la historia. Claro, avisarle al público que venís con un espectáculo nuevo, básicamente, eso solo. Y muy sorprendido, viste, ya es nuestro 8º Auditorio Nacional. Eso no me pone tan contento haber podido conocer ese escenario, haberlo hecho tantas veces, no estando en mi imaginación hacerlo, viste, porque cuando yo venía en el año 95 o 96 lo veía como, ¿no?, un templo tan sagrado. De la música no solo latinoamericana, ¿viste? De todo, del espectáculo, ¿viste? Entonces me pone, la verdad, es un
no sé, una maravilla que no puedo dejar de pensarla. El compromiso es que seguramente regresarás muy pronto. Y la próxima vez que vengas, veámonos en persona y no a través de pantallita, que parece que efectivamente seguimos en confinamiento. Ojalá. Para mí siempre un placer. El placer es mío, Adrián, y sabes de mi admiración, de mi cariño, de mi inmensa gratitud hacia ti en lo particular. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Vos sabés que es retribuido, que siempre estoy para cuando quieras conversar. Te mando un gran, gran abrazo. ¿Dónde estás? ¿Aquí en la Ciudad de México, en el Camino Real? Estoy aquí en las instalaciones de la familia. No es mi familia. Pero sí, porque es tu familia empresarial. Son parientes, la radio y el hotel son parientes. Sí, claro, pues ahí es, acuérdate que ahí estaban antes las Estaban ahí, ¿no? estaban acá en la esquina cuando no me costaba ir. No sabes cómo extraño cuando estaban ahí. Bueno, pues tenía estación de radio, ahora ya tengo retazos, pero esa es otra historia. Adrián, que te traten muy bien como lo mereces. Igual, un abrazo. Un gran abrazo, muy buenos días. Chao, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Adrián. De nada, hasta luego. Hasta luego.